Hola jóvenes, buen día. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Pues bien, Bastante estamos bien. estudiando para los exámenes de esta semana. Sí, verdad, me dijeron que están ahora sí que a pasos forzados. Bueno, pues ojalá que todo salga muy bien, ¿verdad? Hay que tomarlo así como que una prueba de esfuerzo esta semana. Nosotros, acuérdense que de acuerdo a lo que ustedes decidieron, no vamos a tener el examen, pero sí tenemos que terminar la unidad en esta semana. Entonces, por ello, pues les voy a llamar lista, les voy a pedir que abran sus cámaras y sus micrófonos para que puedan yo checar su asistencia e inmediatamente vamos a empezar a trabajar. Entonces tenemos Ernesto. Presente, doctora. Alfredo. Presente, doctora, pero no tengo cámara. Sí, Alfredo está bien. Valeria. Presente, doctora. Diego. Presente. Cassandra. Presente. No puede presente. Ok. Gerardo. Presente, doctora. Nestlé. Presente, doctora. Perdón. Sherlyn. Presente, doctora. Arturo. Presente, doctora. Yunuen. Presente, doctora. Alfonso. Presente, doctora. Juliet. Presente, doctora. Chirel. Presente, doctora. María José. Presente, doctora. Wendy. Presente, doctora. Octavio. Presente, doctora. Denise. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Sara. Presente, doctora. Axel. Presente, doctora. Rosemary. Presente, doctora. Noel. Presente. Yamile. Presente, doctora. Miguel Mayoral. Presente, doctora. Julio. Presente, doctora. Lili. Presente, doctora. Irving. Presente, doctora. Jailene. Presente, doctora. Raúl. Raúl. No se encuentra en la sesión. Gracias, Lili. Frida. Presente, doctora. Frida. Dayan. Lisette. Tenía problemas con su internet, doctora, pero me parece que sí está en la reunión. Ok, gracias, Chirel. Elizabeth. Presente, doctora. Miguel Ángel Pacheco. Brenda. Presente, doctora, nada más que no puedo prender mi cámara. Está bien, Brenda, gracias. Dani. Presente, doctora. Muy bien. Bueno, pues les comparto. Doctora, A ver, ¿quién me habla? me saltó a mi Juárez. Ah, Andrea, no te mencioné, déjame checar. ¿Cuál es tu primer apellido? Juárez Cortés. Ajá, Juárez. A ver, Andrea. Sí, discúlpame, no te mencioné, pero no tienes falta. Gracias. Gracias por avisarme. Entonces, les comparto pantalla. Me parece... Ay, no les puedo compartir pantalla porque no abrí. Permítanme un momento. Voy a salirme un poquito para abrirles el programa. Estamos en músculo esquelético. Ok.
Aquí está. Vamos a ubicar la diapositiva. Seguramente nos quedamos aquí. Ujú. Aquí nos quedamos. Y ahora sí les voy a abrir y a compartir. Listo. Ah, no. No les compartí. Creo que fue que hice. Ujú. A ver, compartir, me equivoqué. Aquí está. Muy bien, pues aquí tenemos nuevamente nuestro programa de Power con el que estamos trabajando. Recuerden que este capítulo tiene 5 temas y que el 2.4 se les quedó de tarea en lo que trabajo personal, pues, que iban a leer en el libro de Guyton o cualquier otro libro de referencia de los que tenemos en el programa o cualquier otro que sea información científica. ¿Cuál es el tiempo en el que podemos realizar contracciones con estas diferentes fuentes de energía que la fibra muscular posee, dispone, para garantizar que así como el calcio se libera de una manera exagerada, también por falta de energía no haya problema para la contracción? Entonces vamos a ver quién me puede contestar. ¿Cuánto tiempo podemos realizar contracciones con el ATP de reserva? Tengo levantada la mano de Mesli. Sí, doctora, de 1 a 2 segundos. Lo saqué del Guyton. Ok, fíjate, segundos, ¿no? Eso quiere decir que si solo nos quedamos con el ATP de reserva, pues prácticamente ningún movimiento lo podríamos ejecutar. O sea, 1 a 2 segundos, pues es lo que tardamos máximo en, por ejemplo, caernos cuando tropezamos con algo, ¿no? Vamos a ver ahora a alguien más, Lili y Carla, tengo levantada su mano. A ver, alguna de ustedes que me conteste en cuanto a fosfocreatina y otra la glucólisis. A ver, tengo levantada la mano, Lili. Ah, sí, claro. De la fosfocreatina es de 5 a 8 segundos. O sea que siguen siendo segundos, lo cual significa, jóvenes, ¿verdad? Que de plano estas dos fuentes, inclusive unidas, complementadas, pues cuando mucho nos podrían garantizar realizar contracciones en un tiempo máximo de 10 segundos, jóvenes. Y aquí de una vez vamos a poner los ejemplos. Y los vamos a poner los ejemplos a nivel de actividades deportivas, para que esto sea así como que empieza a gustarnos también el deporte, aunque no lo practiquemos, pero que nos guste. A ver, ¿quién nos quiere comentar? ¿Quién quiere decirnos qué actividad en el deporte durará 2 segundos? O sea, ¿para qué servirá ese ATP de reserva? 2 segundos. ¿Qué puede hacer un deportista en un juego en 2 segundos? A ver, Yamile. Se me acaba de ocurrir que podría ser un golfista el tiempo que tarde en pegarle a la pelotita. Y eso es correcto, Yamile. Y de hecho, ¿verdad? Vamos a oír a Valeria, que también levantó la mano, a ver ella qué nos comenta. También en el béisbol, es el punto de la fuerza máxima en el que el bat golpea la pelota. Y eso es correcto. O sea, que básicamente podemos concluir que esa reserva de ATP se acabaría en el primer movimiento que hace el deportista de juegos que, como el béisbol, van a durar a veces horas, ¿verdad? O el golf. Es decir, en el primer saque, el saque de un tenista, el lanzamiento del pitcher, ¿verdad? Es decir, son el despeje de la pelota por el portero, ¿verdad? Cuando llegó el balón de fútbol a él y se le acabó el ATP. Es decir, patearía la pelota y en ese momento se caería. Ahora, vamos a ver quién nos da un ejemplo de alguna, es más, les voy a decir, ¿qué prueba que se conoce como la prueba reina del atletismo utiliza
esa suma del ATP de reserva con la fosfocreatina. A ver, ¿alguien más? Luis Octavio, se me levantó tu pantalla, tu mano. Sí, doctora, es la prueba de los 100 metros. Es 100 metros planos. de los 100 metros planos, por supuesto. Acuérdense que aquí en México, bueno, no acuérdense, ¿cómo les puedo decir eso? Si las Olimpiadas fueron en el 68, ustedes andaban en otra estratosfera todavía, ¿verdad? Pero bueno, para quienes vivimos esas Olimpiadas, al menos por teléfono, por televisión, vimos cómo fue uno de los récords mundiales que se batieron, ¿verdad? Porque por primera vez se bajó a 9 puntos y fracción el récord de la prueba reina, que es el atletismo. Pero si a ustedes les gustan las Olimpiadas, pues habrán visto que Usain Bolt, ¿verdad? Bajó lo que es el récord a menos de 9 segundos. Entonces, ¿esto por qué es importante, jóvenes? Porque hay una especialidad médica. De hecho, Guyton, ya no, otros libros, como por ejemplo, Tresguerres, Conti, traen un capítulo sobre medicina del deporte. Y hay una especialidad. De hecho, la UAPJO hasta tiene una licenciatura, ¿verdad? En deporte. Y bueno, no es lo mismo el deporte que la medicina del deporte. Es una especialidad, es una subespecialidad. Y si a alguien le gusta esto, ¿verdad? Y quieren hacer una especialidad, pues vean que los preparadores, tanto médicos de los equipos, es una actividad de mucha altura en cuanto a mucho, dijéramos, a un buen salario. Imagínense cuánto le pagarán, me imagino, al médico de cada equipo, de los buenos equipos, porque claro, ¿verdad? Todo va de acuerdo al nivel que tiene el equipo y los recursos económicos. Pero ahí están los ejemplos. La reserva de ATP en un saque, un despeje, ¿verdad? De cualquier deporte se acabó. Y ya utilizando los 10 segundos, ¿verdad? Bueno, pues ponemos el ejemplo de la prueba reina, los 100 metros planos. ¿Quién nos habla de la glucólisis? ¿Quién nos dice cuánto tiempo? Levantó la mano Chirel. Chirel, ¿te oímos? Sí, la contracción máxima puede durar hasta 1 minuto. 1 minuto. Cassandra, creo que también habías levantado la mano. Sí, iba a decir lo mismo, que puede durar hasta 1 minuto o menos. Entonces no tenemos mucha oportunidad tampoco, ¿verdad? Porque no deja de ser 1 minuto y si acaso hasta un poco menos, o sea, son más segundos, ya no son 10, a lo mejor son 30, 40, 50, 1 minuto. Otros autores nos dicen hasta 2 máximo. Pero bueno, 2 minutos, ¿verdad? No nos sirve tampoco de manera suficiente para nuestra actividad cotidiana, ¿verdad? Pero hay pruebas de atletismo que también duran más de 2 minutos. ¿Cómo cuál? O 2 minutos, vamos a suponer. ¿Cómo cuál? Luis Octavio. Bueno, la glucólisis era a los 400 metros planos o al kilómetro, que eran los 1000 metros. Así es, ¿verdad? Tenemos también, no nada más los 100 metros planos, tenemos luego, ¿verdad? Los 200 metros, 400 y pruebas con, dijéramos, terreno plano o con obstáculos, las vallas que les ponen, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, ¿quién nos dice cuánto tiempo nos permite realizar contracciones? El metabolismo oxidativo. Sherlyn, tú levantaste la mano, o luego Wendy. Sí, en el libro decía que en periodos de 2 a 4 horas 2 a 4 horas, ok. Sherlyn, muy bien. A ver, vamos a oír a Wendy, ¿qué nos dice? Iba a decir lo mismo. Ajá. ¿Alguien nos puede decir eso de metabolismo oxidativo? ¿Es el metabolismo oxidativo de quién, jóvenes? ¿Y a qué se refiere eso de metabolismo oxidativo? Luis, alzaste la mano. ¿O quién fue?
A ver, ¿quién quiere? Luis Ramírez, ¿fuiste tú? ¿O Arturo? Doctora, A buenos ver, días. buen día, sí. Procede, procede de, bueno, de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, Y eso es correcto. que preferentemente pues, va a ser de las grasas. Y eso es correcto. De hecho, a ver, Julio, también levantaste la mano. Bueno, también mencionaba que más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida proviene del metabolismo oxidativo. Y eso es importante, Julio. Y aunque es cierto lo que nos dijo Luis, que las grasas, el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? De los triglicéridos, es quien más nos proporciona energía durante más tiempo, indudablemente que el primer nutriente que metabolizamos bajo, ¿verdad? Utilización de oxígeno, sin lugar a dudas es la glucosa. Y entonces esa cifra que nos dio, ¿quién nos la dio hace rato? De 2 a 4 horas. ¿Fuiste tú, Sherlyn, o Wendy? Alguien de ustedes. Esa cifra es válida para el metabolismo de la glucosa. Pero nosotros tenemos actividades diarias y tenemos actividades deportivas, como por ejemplo, ¿verdad? Un juego de tenis que puede superar las 5 horas, ¿verdad? Un juego de béisbol igualmente, ¿verdad? Y entonces, cuando se superan dijéramos, doble maratón, ¿verdad? O la maratón, ¿verdad? Completa, es como correr de aquí a Mitla, 42 kilómetros. Entonces, para esas pruebas que se les llama de fondo, sí, indudablemente es el metabolismo oxidativo. Por eso, si se fijan, los corredores tienen que hidratarse, pero no es agua pura, porque eso no les sirve. Están sudando, están transpirando más, entonces son soluciones con electrolitos y por supuesto con glucosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues necesitan proveerse de suficiente glucosa para el metabolismo oxidativo. Entonces es el metabolismo oxidativo de nutrientes, carbohidratos, sobre todo la glucosa, lípidos, los triglicéridos, ¿verdad? Y finalmente hasta los aminoácidos. Muy bien, jóvenes. Con eso vamos a pasar a el último punto. Y el último punto se refiere a la mecánica de la contracción. Es un tema amplio, ¿verdad? Porque tiene 5 contenidos que si ustedes observan en los recuadros van a ir señalados como 251, 252, 253, etcétera. Vamos a ver bueno, ¿qué debo de entender? ¿Qué debo de entender por mecánica de la contracción muscular? Debo de entender que son respuestas mecánicas que tienen que ver con la contracción muscular exclusivamente del músculo esquelético. Cuando veamos el último capítulo, que es el 4, hay un tema equivalente, mecánica de la contracción, pero del músculo liso. Y las respuestas son distintas. Entonces, esto es del músculo esquelético. Empezamos con esta que le llamamos sacudida muscular. Que quiero saber cómo se dice en inglés, aquí lo tienes en la gráfica de abajo, ¿verdad? Aquí lo tienes, tanto músculo como sacudida. Y entonces, el concepto, ¿qué debo de entender por la sacudida muscular? La sacudida muscular está representada en ambas gráficas y la puedo interpretar leyendo, o sea, describiendo la gráfica. Entonces, ¿qué es en lo que consiste? Ese es su concepto. Es una contracción muscular y voy a abrir un paréntesis. Cuando hablamos de una contracción muscular, por favor vean la gráfica que está en el lado izquierdo inferior. La curva ascendente, obviamente la que va hacia arriba, corresponde a la fase de contracción y la curva cuando desciende es la fase de relajación. Entonces, cuando en la sacudida hablamos de una contracción, están comprendidas las dos fases. Es una contracción con su fase de contracción inicial, seguida de la fase de relajación. Ocasionada por lo que la gráfica de la derecha está señalando, por un solo potencial de acción, un único potencial de acción. Fíjense la duración que tendría esa única contracción muscular. Vean
la línea horizontal del tiempo. Milisegundos. Y de hecho en la texto de Guyton, aquí en esta gráfica con la que vimos el potencial de acción, que está en medio, en la gráfica del medio, fíjense abajo. Abajo está representada la sacudida muscular. Y esta composición de figura me la está diciendo. Ahí está arriba el potencial de acción, ¿verdad? Nos dice que hay un periodo de latencia entre que el potencial de acción se desarrolla completo y empieza la contracción. Hay un periodo de latencia. Y fíjense cómo nos vuelve a decir lo mismo. Una contracción consta de su fase en sí de contracción, que se inscribe en la curva ascendente, y una fase de relajación en la fase descendente. Y miren ahí abajo, donde está referido el tiempo, ahí tenemos la duración de la sacudida muscular. Mínimo nos dice Guyton 10. Entre paréntesis vamos a poner hasta 7.5, que es el valor mínimo que se refiere por diversos autores. Pero bueno, se puede considerar 7.10 es la sacudida muscular más breve, ¿sí? Y máximo alrededor de 100 milisegundos, hasta 100 milisegundos. Algunos autores dicen un poco más. Y entonces, fíjense, jóvenes, vamos a terminar este tema señalando por qué hay ese rango tan grande. Y entonces esto tiene su explicación. Valeria, te oímos. Sí, había yo leído que se va a clasificar en dos tipos de fibras que van a dar la sacudida muscular. En las fibras lentas, que son las que se pueden tardar hasta 100 milisegundos, y las fibras rápidas, que son las que se pueden tardar a partir de 7.5 milisegundos. Y eso es correcto, Valeria. Yo no sé si esto lo vieron ustedes en histología, jóvenes, pero es un concepto histológico. Todos nuestros músculos poseen de las dos tipos de fibras que tienen características estructurales, tamaño, características bioquímicas en cuanto a sistemas enzimáticos, cantidad de mioglobina y, por supuesto, la duración de su sacudida muscular. Esos tipos de fibras también dependen del músculo de que se trate, porque va a verse reflejado eso en el tipo de movimiento que hacemos. Por ejemplo, los movimientos con nuestras manos, los movimientos con nuestra cara, sobre todo los músculos que utilizamos para hablar, que les decimos músculos de la fonación, por supuesto que la mayor parte de ellos tienen fibras rápidas, sacudidas musculares breves, 7.5 a 10 milisegundos. Músculos más grandes cuyos movimientos nos permiten, cuya contracción nos permite movimientos más burdos o más limitados, como sería, por ejemplo, el cuádriceps. La contracción de cuádriceps que me permite extender, es un músculo extensor, extiende la pierna sobre el muslo, ¿verdad? O del bíceps. La contracción del bíceps me permite flexionar el antebrazo sobre el brazo, ¿verdad? Entonces, esos músculos grandes tienen mayormente fibras que se les llama lentas y sus sacudidas musculares llegan a 100 milisegundos, jóvenes. Esa es la primera respuesta. Vámonos a la segunda, y la segunda respuesta de la mecánica de la contracción va a ser el tipo de contracción muscular. Esto amerita una pequeña introducción que está entre paréntesis. Habitualmente, jóvenes, en hablar de contracción muscular, nos debe de llevar, ¿verdad?, a la perspectiva de que hay dos variables que en el músculo van a cambiar. Y esas variables son las que tenemos ahí. Tono muscular, que por lo general lo que va a ocurrir con el tono es que aumenta cuando el músculo se contrae, obviamente. Y la segunda variable es longitud muscular, su tamaño, su largo. Y por lo general lo que ocurre es que la longitud se reduce, lo que es lo mismo, el músculo se acorta. ¿Por qué es eso?
Pues porque recordamos que la teoría molecular de la contracción es deslizamiento de los filamentos delgados sobre los gruesos. Eso acorta a la sarcómera a una longitud menor hasta de 2 micras, ya lo vimos. Y eso también va a cortar las miofibrillas y por lo tanto la fibra muscular y por lo tanto los fascículos y finalmente al músculo, ¿sí? Pero ¿qué sucede, jóvenes? Que lo que ocurre en nuestras contracciones para los movimientos cotidianos, hay 2 tipos de contracción, en las cuales una de estas 2 variables sí se modifica significativamente. Una. La otra variable, o una de 2, o permanece igual, o se modifica muy poco. Y entonces eso nos crea esas contracciones que ya las tenemos aquí en el recuadro y que quizá ustedes conocen. Una, la isotónica. Recuerden que por eso es tan fundamental que hayamos llevado nuestras etimologías, ¿verdad? Griegas y latinas. El prefijo iso sabemos que significa igual, ¿verdad? Y entonces el sufijo es lo que permanece prácticamente igual o con muy pequeño cambio. Si yo hablo de que la contracción, primer caso, isotónica, entonces significa que es una contracción como lo está en el renglón, ¿verdad? En la cual el tono muscular permanece casi igual. Si acaso aumenta, aumenta muy poco. Pero ¿qué le pasa a la longitud? Ya ahí vemos marcada con esa flecha que la longitud sí se reduce significativamente, lo cual significa que el músculo se acorta. Ese es su principal cambio. Y miren, ahora vean la gráfica de la derecha, es de Guyton. Todas estas figuras que hemos visto son de Guyton, las pueden ver en su PDF. Y fíjense bien, jóvenes, fíjense cómo está el músculo basal relajado a la izquierda de la figura. Y luego vemos cuando se contrae y vemos cómo se acortó hasta este hecho como bola, ¿verdad? Ahí se observa. Si midiéramos el tono casi no se modifica porque la longitud es lo que cambia. Ahora se han observado ese músculo está sosteniendo un peso, pero tiene una flechita gris. Las flechas rojas y azules yo las puse como para remarcar, esas no las tiene la figura de Guyton original, pero la flechita gris, esa sí la trae la figura original. ¿Qué está indicando esa flecha gris? Es decir, con las contracciones isotónicas, ¿qué vamos a poder hacer, jóvenes? Lo que la flecha gris está indicando con ese peso. ¿Qué le está haciendo al peso? ¿Lo está qué? A ver, levantó la mano Brenda. Sí, doctora, pues con las contracciones isotónicas vamos a poder levantar cosas pesadas. O en este caso, como está en el ejemplo, alguna pesa cuando se está haciendo ejercicio o algo así. Y a ver, vamos a escuchar también a Sara. ¿Qué nos dice, Sara? Ay, espero que no se escuche el sonido porque están anunciando ahorita. Pero también se va a mover algún objeto, o sea, es para moverlo a alguna parte o cargar algo. Correcto, ¿verdad? Desplazarlo. Finalmente, Carla, tú también levantaste la mano. Sí, doctora, iba a decir lo mismo. Las personas que levantan pesas, pues ese es el tipo de contracción que ocurre. Y eso es correcto. La conclusión es, jóvenes, que este tipo de contracción isotónica nos permite, ya hablando del movimiento, nos permite desplazar, mover alguna parte de nuestro cuerpo o un objeto. Obviamente que pueda ser movido, ¿verdad? Porque si yo me paro frente a la pared, esta que tengo yo atrás, y la intento mover, pues claro que no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Entonces, pero es muy diferente si yo tomo este vaso aquí, es muy diferente la contracción. Si yo sostengo el vaso, así yo muevo el vaso y lo coloco sobre mi escritorio.
ahí desplacé el vaso. Es muy diferente, ¿verdad? Que yo mantenga una postura a que yo desplace. Por ejemplo, ahorita que muevo mi brazo, estoy moviendo una parte de mi cuerpo. ¿Sí queda claro? Entonces, esas contracciones para eso nos sirven, para mover nuestro cuerpo, mover una parte de nuestro cuerpo o para mover o desplazar cualquier objeto, inclusive hasta pesados, hasta el límite de nuestras fuerzas, ¿no? Muy bien, vámonos a la isométrica, jóvenes, y miren, ya nos queda un minuto. Isómetro, entonces significa, metro es medida, ¿verdad? Y entonces significa que la longitud, como está ahí, casi no cambia, está igual. El tono es el que aumenta y ahora vean la figura de abajo. Está representando la isométrica. Vean cómo ese músculo se le puso un peso pesado, además, y vean cómo para señalar, ahí tenemos un tonómetro, cómo la aguja se movió del lugar verdecito o de un color clarito hasta el rojo. Entonces, vean la longitud. La longitud casi no, ¿verdad? Cambió. Pero el tono está aumentado, o sea, hay hipertonía ahí. En el otro hay acortamiento, en esta hay hipertonía. Se nos fue el tiempo, pero de esta primera sesión, claro que regresamos, porque apenas vamos en el número 2 y acuérdense que son 5. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué tipo de función? Muy bien, jóvenes, vamos a esperar un minuto. Les decía yo, para ya compartir en la pantalla, estas contracciones, como las isométricas, ¿verdad? Quiere decir iso igual y metro es la medida, el tamaño, la longitud. Entonces, son contracciones que la longitud casi no se modifica. Ya les voy a compartir la pantalla para ver de nuevo nuestras figuras. Casi no se modifica, pero el tono es el que aumenta, ¿verdad? Entonces, una contracción que tiene esas características. Ahora, concluimos. ¿En qué tipo de movimientos nuestras contracciones son isométricas? ¿Qué nos permiten hacer como movimiento, Wendy? Pues va a tener la función de sostén. Ajá, exactamente, Wendy. Eso quiere decir, ¿verdad? Que estas contracciones nos van a permitir una de dos, ¿verdad? Fíjense otra vez mi vaso. Sostener algo, ¿verdad? O también sostener mi cuerpo. Ahorita yo supongo que la mayoría estamos sentados. Bueno, estamos en esa postura, sentados. Entonces, las contracciones que tiene mi cuerpo para mantener mi tronco y mi cabeza en extensión y luego mis piernas flexionadas en ángulo, ¿verdad? En donde esté sentado, ¿verdad? Es lo mismo que si nos paráramos. Es una posición, mantener una postura, ¿verdad? Sentados, parados, de lado, de cabeza, como sea, mantener una postura. ¿Sí? Para eso, para sostener un objeto sin moverlo. Cuando lo movamos, la contracción cambia a isotónica. Y voy a terminar con un último ejemplo, ¿sí? Cuando caminamos, a ver, ¿quién nos quiere explicar, verdad? Cuando caminamos, una pierna, una extremidad más bien, ¿verdad? Es la que me sostiene. La otra es la que avanza. ¿Quién nos explica eso? A ver, ¿alguien que no haya participado para dar oportunidad? ¿Alguien más quiere? A ver, Axel, explícanos. Pues entonces, el momento de caminar, como habíamos dicho que la isotónica es al momento de desplazar un objeto o una parte de nuestro cuerpo, la isotónica sería el momento de dar el paso, el pie que estaría dando el paso.
Y mientras, por ejemplo, el paso derecho, la pierna derecha da el paso y la pierna izquierda está haciendo la contracción isométrica porque está sosteniendo nuestro cuerpo. Es correcto. Y al momento de que... ¿ya? No, está bien, Axel, es correcto lo que estás diciendo. Termina tu explicación. Y ya viceversa, al momento de que la pierna izquierda dé el paso, entonces va a permitir eso toca, mientras ahora la pierna derecha, que va a ser la que va a sostener otra vez el cuerpo, va a ser la isométrica. Y así Y eso es viceversa. correcto. Entonces, podrá decir Eso que es correcto. al caminar estamos empleando los dos tipos de contracción, ¿verdad? Eso es correcto, Axel, ¿verdad? Eso es correcto. Yo solo voy a hacer énfasis por si alguien no escuchó bien, algunas veces así pasa, ¿verdad? Pero el caminar, igual que el correr, el trotar, implica siempre el uso de las dos contracciones. ¿Por qué? Porque una extremidad siempre me va a sostener contra el suelo, contra la pista, contra lo que esté. Siempre me va a sostener. Y esa que me sostiene, por supuesto, es isométrica, la contracción. La que me hace avanzar, ¿verdad? Esa es isotónica. Pero esa que avanza, una vez que termine el paso, cambia a isométrica porque es la que me va a sostener. Y la otra que está bisométrica, cambia a isotónica porque es la que me hace avanzar. ¿Sí? Entonces, es un buen ejemplo de aplicación este tipo de contracciones. Una última aplicación sería cuando nosotros intentamos empujar algo, como yo les decía el caso de la pared. Si yo apoyo mis manos y digo, voy a mover esta pared, por supuesto que hago contracción con mis músculos de los brazos, pero ¿cuándo voy a mover la pared? Pues a menos que sea una pared movible, ¿verdad? Y de tabla roca o algo. Pero un muro de concreto, de tabique, pues no lo voy a mover. Entonces, cuando empujamos algo, pero no logramos desplazarlo, la contracción es también isométrica. Aumenta el tono, pero no se acorta. Si logramos empujarlo, entonces cambia a isotónica. Y esas son las aplicaciones, jóvenes. Vámonos al tercero. Y el tercero tiene muchísima, igual que lo acabamos de ver, muchísima aplicación clínica. Se llama unidad motora. Y el concepto es entender que la unidad motora es la unidad funcional para la contracción del músculo esquelético a nivel de órgano, o sea, a nivel de músculo. No es a nivel de miofibrilla, no es a nivel de filamentos gruesos delgados, no es a nivel de la fibra muscular, es a nivel de órgano, de todo el músculo. ¿Quién nos puede decir cuáles son sus componentes? Que de hecho están en la figura. A ver, Carla. Sí, la unidad motora va a estar compuesta por todas las fibras musculares que van a ser inervadas solamente por una fibra nerviosa. Y eso es correcto, Carla, ¿verdad? Tú te empezaste por las fibras musculares, terminaste por la neurona, es correcto. Y también lo podemos expresar de la otra forma. Es una motoneurona. Si son músculos del cuello hacia abajo, son las motoneuronas alfa de las astas anteriores de la médula, ¿sí? Si son músculos de la cabeza, entonces son motoneuronas de los núcleos motores de los pares craneales que tienen función motora o mixta, al menos. Fíjense, entonces, cuando decimos una motoneurona es el soma y, por supuesto, su axón y, claro, que las terminaciones axónicas, los botones sinápticos. El número de fibras musculares, jóvenes, no es parejo. Ni siquiera podemos hablar de un rango estricto. Lo que los libros nos dicen es que músculos pequeños, como los de las manos, comparado con músculos grandes, como los de las extremidades, los del tronco, ¿verdad? Rectos anteriores o los trapecios, deltoides, cuádriceps, comparado
músculos pequeños de partes de nuestro cuerpo, como son las manos, la cara, ¿verdad? Músculos de la fonación, con los que hacemos movimientos muy precisos, pues claro que las unidades motoras son más pequeñas en cuanto a su número de fibras musculares que inervan. Menos de 10, pueden ser 4, 6 fibras, 3, ¿verdad? En cambio, músculos grandes con los cuales el movimiento es flexión, extensión, ¿verdad? A lo mejor abducción, aducción, entonces las unidades motoras son más grandes. Y en promedio nos ponen 100 fibras musculares, ¿sí? Esos son los componentes. ¿Cuál es la función, pues, de la unidad motora? La función de la unidad motora es que cuando la motoneurona, cualquier motoneurona, se excite, se genere potencial de acción, ella a su vez va a excitar a todas las fibras musculares que inervan. Y al excitarlas, obviamente, va a haber contracción. Eso quiere decir, ¿verdad? Que si se excita una motoneurona de las que inervan a cualquier músculo, pues las fibras musculares que esa motoneurona inerva se van a contraer. Esa es la función. Ahora, la unidad motora se combina con este otro característica que le llamamos suma o sumación de unidades motoras. Suma o sumación de unidades motoras. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Quiere decir, ¿verdad?, que aquellas unidades motoras que sean activadas en el mismo músculo, y a eso es a lo que se le llama la suma de fibras múltiples. Unidades motoras que sean del mismo músculo, en el mismo músculo, que sean activadas al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, o con muy pocos milisegundos de separación. A eso se le llama suma de frecuencias. Y entonces combinamos, ¿verdad? La suma significa, ¿verdad?, que las unidades motoras que sean activadas en el mismo músculo y al mismo tiempo van a sumar la contracción de sus fibras musculares y lo que van a lograr, esa es la función, es ir aumentando, incrementando la fuerza que le podemos llamar intensidad o potencia de la contracción. Dicho de otra manera, jóvenes, la suma o sumación de las unidades motoras es el mecanismo que tiene nuestros músculos esqueléticos para aumentar su potencia, fuerza o intensidad de la contracción. Eso significa, de otra manera, si yo tengo un músculo grande, ¿verdad? Como cualquiera piensen, ¿verdad? Los gemelos, cuádriceps, deltoides, rectos anteriores, el músculo que quieran grande. Y ese músculo tuviera, vamos a imaginar, 100 unidades motoras. Pues si se excita una nada más, claro que va a haber contracción muscular. Pero imagínense la intensidad tan leve, tan mínima, que no nos sería útil para ningún tipo de movimiento. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de la suma de las actividades, de las unidades motoras. Y para que haya esa suma, tienen que activarse las unidades motoras en un mismo músculo y prácticamente al mismo tiempo. Suma de fibras múltiples, mismo músculo. Suma de frecuencias en el mismo tiempo, al mismo tiempo, o sea, casi simultáneamente. ¿Por qué, jóvenes, se enfatiza que en el mismo músculo? Uno diría, ay, pues lógico. Bueno, nos parece lógico, pero eso es fisiológico, jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos simetría bilateral. Tenemos un tríceps derecho y un tríceps izquierdo, y así todos los músculos. Entonces, si se le activan 2 unidades motoras al tríceps de un lado y 10 del otro, no vamos a asumir que la intensidad de la contracción fue por 12 unidades. No, el bíceps derecho pues se queda con 2 y el otro se queda con sus 10, ¿verdad?
Y ahora, ¿por qué tanto que sean al mismo tiempo, jóvenes? Porque eso depende de la duración de la sacudida. Fíjense, si mi músculo es estimulado en este milisegundo 1, pues va a ocurrir la sacudida. Y la sacudida dura 100 milisegundos. Si el segundo estímulo le llega al milisegundo 110, pues ya no se sumó. La segunda sacudida no se va a sumar. ¿Por qué? Porque la primera ya acabó. Entonces, para que se sume, debe hacer prácticamente con muy pocos milisegundos, o lo que es mejor, que se activen las motoneuronas al mismo tiempo. Eso es lo que nos exige esto, ¿sí? Esto es importante, sí, jóvenes, porque es la forma como logran nuestros músculos aumentar la intensidad. Aquí viene la aplicación clínica para cerrar este tema. La poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa, viral. Afortunadamente, y gracias a los programas de vacunación, ¿verdad? Se considera que ya está erradicada en el mundo. Llega a haber todavía casos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el virus de la polio? Destruye el soma de las motoneuronas alfa. Eso es lo que hace. Obviamente, al destruirse el soma, pues el axón degenera y eso deja denervadas a múltiples fibras musculares. Y acuérdense que como músculo no es autoexcitable, cuando músculo es denervado, pierde su inervación, ya no es excitado, ya no se va a contraer esas fibras. Al contrario, como ya no se van a contraer, van a degenerar y van a quedar como tejido fibroso. Y entonces, ¿qué le ocurre? ¿Qué secuela tiene un paciente con polio? Desarrollar atrofia muscular, porque ya no van a poderse contraer bien. Potencia de la contracción de sus músculos es muy débil. Entonces ellos no pueden ni sostenerse en pie solos, ni mucho menos caminar. Algunos lo logran apoyándose en muletas, en bastones o en aparatos ortopédicos. Los que de plano ni siquiera eso, pues tienen que usar silla de ruedas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, pues vámonos cuando menos, ¿verdad? De una manera rápida y las dudas las aclaramos mañana. Tétanos y trepé son dos también respuestas exclusivas del músculo esquelético. Primero, tétanos. No es la infección por la bacteria Clostridium tetani, no. Aquí es una respuesta mecánica que puede desarrollar el músculo esquelético. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el, inclusive, mecanismo para que se pueda desarrollar el tétanos? Véanlo en la gráfica. Y aquí abajo, el requisito está representado ahí, donde dice frecuencia de estimulación. Entonces, el requisito es que los músculos sean estimulados con una frecuencia progresivamente mayor. Progresivamente mayor. Y entonces miren lo que va a pasar. Al principio, y vean las curvas, al principio la frecuencia es baja, entonces músculo se contrae y se relaja bien. Se sigue aumentando poco a poco, se vuelve a contraer, se relaja bien. ¿Cómo sabemos que se relaja bien? Porque la curva llega a la línea de base. Aumenta otro poco, se contrae y se relaja bien. Pero ¿qué pasa a medida que la frecuencia de estímulo aumenta? Entonces vamos viendo cómo va aumentando la fuerza de contracción, ¿verdad? Pero ¿qué está ocurriendo con la relajación? Y si se fijan, ya no llega a la línea de base. Entonces se contrae el músculo con mayor fuerza, pero su relajación es incompleta. Y en ese estadio, en ese momento, es el tétanos incompleto. En eso consiste el tétanos incompleto, ¿verdad? En que se produce por una mayor frecuencia de estímulo, provoca aumento en la fuerza de contracción, pero relajación incompleta. Si seguimos aumentando la frecuencia de contracción, la relajación cada vez se reduce más, hasta que llega aquí un punto que nos pone esta mi gráfica de Guyton, capítulo 6, figura 15. Fíjense qué nos dice esto.
que llega un momento en que el músculo se tetaniza. A eso, esa tetanización, se le llama tétanos completo. Y ese es un estado de contracción sostenida, sin nada de relajación. Y se debe a una frecuencia tan alta de estímulos, que aquí lo pusieron entre el 35 y el 40, a esa frecuencia se le llama en fisiología frecuencia crítica de estimulación. Contracción sostenida sin relajación. ¿Por qué es eso? Porque esta frecuencia tan alta de estímulo mantiene al calcio todo el tiempo elevado, jóvenes. Todo el tiempo hay una concentración alta de calcio y no permite que dé tiempo de que cerca disminuya el calcio para que se relaje al menos parcialmente, ¿sí? Y concluimos el efecto escalera. Se le llama trepé, así como está escrito, falta el acento horizontal, es una palabra en francés, así fue descrita, ¿verdad? Porque da esa imagen. El requisito para este efecto es que los músculos, ese es el requisito, los músculos, o al menos uno, hayan estado en reposo absoluto un tiempo prolongado. Si no se cumple ese requisito, no se desarrolla este efecto. ¿En qué consiste este efecto? Si lo vemos otra vez en la gráfica. Cuando el tiempo prolongado, entre paréntesis pongan, son varias semanas o incluso meses. Y fíjense, ¿en qué consiste? En que las primeras contracciones que desarrollen los músculos después de haber estado en el tiempo prolongado tienen una intensidad baja. A medida que se contraen más veces, la intensidad o potencia de la contracción va aumentando. Y así progresivamente hasta que alcanza su valor normal. ¿Sí? Ustedes nada más piensen, y así rápido porque ya es las 12, una a una, ustedes nada más piensen, ¿en qué patología ustedes han visto que nos ponen a los músculos en reposo absoluto y no podemos mover esa parte del cuerpo? ¿En qué patología? A ver, Brenda. Podría ser, doctor, cuando hay una fractura y tenemos que ponernos un yeso o algo así y tenemos que recostar en cama. Eso es correcto, Brenda, ¿verdad? Las fracturas es el ejemplo clásico. Shirel, ¿tú ibas también, levantaste la mano? Sí, iba a mencionar lo mismo, doctora. Exacto. Entonces, miren, agréguenle aparte de fracturas, agréguenle los pacientes que están en coma. Imagínense ahorita, coma inducido por estar con intubados. ¿Cuántos días, semanas pasan los pacientes? Coma que a veces duran meses. Y entonces, ese problema hace que los pacientes no realicen movimiento, sus músculos se atrofian y por supuesto que van a tener este problema, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo? Porque a medida que hacen más contracciones aumenta la potencia, porque en las primeras contracciones se libera poco calcio. Hay atrofia muscular. Y ya conforme van avanzando, porque una cosa muy importante, y con lo que termino, es que estos pacientes que se fracturan, que han estado en coma, por supuesto que necesitan programas de rehabilitación, de terapia física. Por eso la facultad también tiene esa licenciatura. ¿Verdad? Imposible decirle al paciente que se fracturó la pierna, ya mire, ya le quité el yeso, la venda de fibra de vidrio, ¿verdad? O la férula que traía, y váyase caminando. Al primer paso que quiera sostenerse con la extremidad fracturada, se va a volver a caer y se puede volver a fracturar. No, jóvenes, ¿verdad? Hay que decirle, se va con sus muletas a rehabilitación y ahí va a continuar su recuperación, ¿verdad? Oiga, doctor, mire qué flaca me quedó la pierna, ¿verdad? Y yo la tengo gordita. Pues sí, eso lo va a recuperar también con la rehabilitación. Jóvenes, disculpen la tardanza, nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, doctora. Mañana abrimos el espacio, terminamos y empezamos capítulo 3 sin falta. Bye. Sí, doctora, gracias. Hasta mañana.